¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes un buen día. Quiero darles la bienvenida a esta primera fase regular 2021 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, CEPREUNAP. Quien les habla es el licenciado John Klaus Tuestadorado, de la especialidad de Ciencias Sociales. Quien es el responsable, quien va a estar a cargo del curso de Ciudadanía. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir hablando cosas muy interesantes en el desarrollo del curso y espero que durante todo este ciclo que vamos a desarrollar pueda absolver algunas dudas e inquietudes y el curso se ha desarrollado de una manera fluida y correcta, la cual pueda ser entendida por ustedes y va a servirles para la aspiración que tienen ustedes de ingresar a la universidad, a la UNAP. Este curso también va a enfocarse no solamente en esta preparación hacia el ingreso a la universidad, sino también se va a enfocar en su desenvolvimiento como ya posteriormente siendo estudiantes de la universidad. En ese sentido, nosotros trabajamos bajo esa premisa, brindarles a ustedes las herramientas suficientes para que puedan desarrollarse no solamente dentro de nuestro centro preuniversitario, sino también dentro ya de la universidad cuando ingresen, cuando ocupan o cuando cubran una vacante. Bueno, el curso de Ciudadanía va a tratar de temas muy interesantes que vamos a ir desarrollando clase por clase y voy a estar presto para resolver sus dudas, sus inquietudes y también para poder absolver cualquier otra inquietud con relación ya sea al tema o también a la vida cotidiana que vamos a ir viendo y vamos a ir comparando en base a los temas que vamos a ir desarrollando. Bueno, en esta oportunidad nos corresponde desarrollar el primer tema. El primer tema que es los derechos humanos. Para nosotros conocer lo que son los derechos humanos, primero tenemos que ir determinando cuál es la importancia primero y cuál es la finalidad de estos derechos humanos. Los derechos básicamente son un conjunto de reglas, normas que nos sirven para, eh, para poder ir nosotros desenvolviéndonos en una sociedad en base a reglas. Estos derechos nos sirven para regular una conducta. Surge básicamente con esa finalidad, regular la conducta del ser humano. Estos derechos, estas normas, estas reglas, estas leyes que se van formando o van siendo creadas con esta finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Esa finalidad de hacer prevalecer la condición humana y en base a ellos la vida en sociedad que va a ir desarrollándose con el pasar del tiempo, con la evolución de las sociedades. Ahora, los derechos humanos ya en sí son un conjunto de facultades y prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el mismo hecho de serlo. O sea, por el mismo hecho de ser persona, tiene estas prerrogativas, facultades y libertades. Esto teniendo en cuenta o teniendo como fundamento principal, como base, la dignidad humana. Pero entonces, ¿a qué llamamos dignidad? La dignidad humana viene a ser básicamente el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social en todas sus características, con todas sus características y obviamente con sus condiciones particulares, porque cada ser humano, cada persona tiene sus características y sus condiciones particulares. Y por el solo hecho de ser una persona, tiene dignidad humana. Y por eso, en concordancia con nuestra Constitución, en la Constitución, en el artículo primero, habla acerca de la defensa de esta dignidad humana. Y de ahí parten
todos nuestros derechos que están institucionalizados, que están enmarcados dentro de nuestra Constitución y que posteriormente han sido base para crear nuestras leyes, nuestra legislación que está establecidos en nuestros diferentes códigos o nuestros diferentes ordenamientos jurídicos que vamos a ir conociendo más adelante. Esta dignidad humana nos sirve como base fundamental para la creación de los distintos derechos que van a partir bajo esta finalidad o como fundamento base tienen la dignidad humana. De ahí parten los derechos humanos. Ahora, también tenemos que conocer el origen del derecho, de dónde surge el derecho. Y si bien es cierto, les había mencionado que el derecho nos sirve a nosotros para regular una conducta humana, porque el ser humano, por el mismo hecho de que va creciendo, va evolucionando, va cambiando en base a la sociedad que va formando, tiene que regular una conducta. ¿En qué sentido? En que existen cosas que están permitidas hacer y cosas que no están permitidas. ¿Por qué? Porque tiene que regularse la acción del ser humano, porque hay cosas, hay condiciones en las cuales no se puede permitir que la acción de este ser humano dañe a otra, que infrinja el derecho, que infrinja la posibilidad de uno desarrollarse como tal. Y bajo esta premisa es la que se toma como fundamento la dignidad. Ahora, ¿cuál es el origen? Hay dos corrientes o dos acepciones acerca del origen del derecho. Una es la corriente o la idea jus naturalista y la jus positivista. En la jus naturalista lo que hablamos es del naturalismo, del jus naturalismo como una corriente o un pensamiento que basa sus ideas en que los derechos y las normas tienen un origen natural y son inherentes al ser humano solamente por el hecho de ser un ser humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos esos derechos desde el momento que nacemos. Somos seres humanos y por el hecho de serlo ya tenemos derechos. Y de ahí parte de la idea del ser humano, de la idea del surgimiento del ser humano. Jus naturalista es lo que se conoce como un derecho natural. Este derecho natural ya existe de por sí. Nosotros, por el mismo hecho de ser seres humanos, ya tenemos esos derechos. Por eso se le llama jus naturalista o jus naturalismo, que es el derecho natural que por el mismo hecho de ser seres humanos ya tenemos esos derechos, son inherentes a nosotros, son propios, son nuestros y nadie nos los puede quitar. Ahí podemos tener, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un derecho inherente al ser humano. Y ahí parten estos derechos como se conocen los derechos fundamentales. Ahora, luego está la corriente positivista, el jus positivismo, que nos dice o que sustenta sus ideas entre la separación de la moral y el derecho. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista tenemos que la moral no tiene nada que ver con el derecho, pero guarda una relación en el sentido de que la moral le sirve como base para la creación de los derechos. Porque hay cosas que están prohibidas moralmente que el derecho se encarga de regular. Entonces, ¿qué se tiene que ver? O sea, ¿en qué sentido se puede diferenciar al jus naturalismo del jus positivismo? En que el jus positivismo es producto de la creación del hombre. Todos los derechos positivos son productos de la creación del hombre y que son reguladas por el Estado. Por ejemplo, aquí podemos tener el derecho que tiene el ser humano al trabajo y todos los demás que van a ser regulados por el hombre, por el Estado. El derecho natural, la vida. El derecho positivo es la creación del hombre, el derecho al trabajo, el derecho a los otros derechos que van surgiendo a raíz de la creación del hombre. Y esto básicamente, este derecho positivo va evolucionando, va cambiando mientras la sociedad va cambiando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace muchos años atrás
teníamos derechos fundamentales básicos que han sido creación del hombre, en la cual solamente se primaba los derechos al trabajo, el derecho al trabajo. Pero hoy en día el derecho al trabajo está regulado de una manera muy distinta. ¿En qué sentido? En que ahora hay las 8 horas laborales y todo ello que va siendo regulado y va cambiando con el pasar del tiempo. Entonces, para poder diferenciar entre el derecho natural y el derecho positivo, tenemos que el derecho natural es inherente al ser humano. Son los derechos que se les conoce como los derechos naturales, el derecho inherente al ser humano. Y el derecho positivo es el derecho que surge a raíz de la creación del hombre. El hombre es quien crea este derecho. En el derecho naturalista, en el justnaturalismo, no lo crea, ya tenemos ese derecho. Entonces, en el positivismo es el hombre quien lo crea y es regulada por el Estado. Esa es la diferencia entre el jus naturalista y el jus positivista. Y por eso se dice que el derecho tiene sus orígenes en estas dos acepciones. El derecho natural, que sirve como o que se le va a conocer más adelante como los derechos fundamentales, que tienen esta primacía sobre los derechos positivos, que surge a raíz del derecho natural. Entonces, estos dos puntos de vista son los que se les conoce como el origen del derecho en sí. Pasamos a lo que ya nos interesa o es el tema central, que es los derechos humanos. ¿De dónde surgen los derechos humanos? ¿Simplemente alguien lo ha querido crear de por sí porque ha tenido una idea? Además, no, tenía antecedentes. Porque bajo esta necesidad de regulación de conductas, que les había mencionado que es el derecho, básicamente nos sirve para regular una conducta a raíz de unas consecuencias antecedentes, lo que ha ocurrido en su momento, que posteriormente nos ha servido como base para ir creando esos derechos humanos y posteriormente lo que se conocía ya como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer antecedente? El primer antecedente es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se da en el año de 1776. Se toma como primer antecedente ello para la creación de la posterior Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el primer antecedente. Luego está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da en el año de 1789, que es producto de la Revolución Francesa. El primer antecedente, que es producto de la independencia de los Estados Unidos, que es la Declaración de Independencia. Estados Unidos se independiza, se crea la Declaración de Independencia y en la cual se establecen los derechos y las normas que se van a respetar dentro de este estado, dentro de los Estados Unidos, y de ahí se toma los principales derechos para la formación o la creación de los derechos humanos. Pero como base fundamental está el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por todo lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU y a partir de ello se llega a la creación a través de la Asamblea General, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene principios, características, fundamentos, que tiene clasificación inclusive de cuáles son esos derechos y cómo están clasificados. Después de la creación de la ONU, recién se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿A través de quién? De la Asamblea General de la ONU. Vamos a ver las características de los derechos humanos. Ya les había mencionado con anterioridad que los derechos se dividían en jus naturalista y jus positivista. Entonces, aquí vamos a ir viendo esas características que nos van a mostrar y nos van a determinar esos derechos fundamentales. Básicamente son, por ejemplo, el derecho humano es inherente, obviamente, al ser humano, ya que todas las personas nacemos con este derecho. Nadie nos va a decir, tú sí tienes este derecho y tú no. No. Este es inherente. Desde el mismo momento en que nacemos, tenemos estos derechos. Existen derechos que surgen a partir del nacimiento y antes del nacimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego está que es una característica universal. Los derechos humanos son universales. ¿En qué sentido? En que todas las personas tenemos los mismos derechos.
En todo el mundo, en Perú, en Chile, en Argentina, en China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en todos los países que forman parte de la ONU, en todos los países del mundo, tenemos los mismos derechos humanos y son inherentes al ser humano. Esto no quiere decir que todos los derechos humanos se van a respetar o toda la legislación de cada estado es igual. No, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias normas, pero estas no pueden transgredir los derechos humanos. Ahora, luego está que una característica también es que el derecho humano es indivisible. ¿Por qué? Porque no se puede suprimir alguno de ellos. Ningún derecho se puede suprimir, porque suprimir uno pondría en peligro el ejercicio de los demás derechos. Yo no puedo decir que tú no tienes derecho a la dignidad. ¿Por qué? Porque es fundamental, es base para los demás derechos. No tienes derecho a la vida. ¿Por qué? Porque no puede transgredirse ninguno de tus derechos, no se puede suprimir ninguno de sus derechos, porque pone en peligro el ejercicio de los demás derechos. Por eso son indivisibles. Existen estos derechos y como están, se respetan. No puedes suprimir uno. Son inalienables. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no pueden ser lesionados o destruidos. Son obligatorios. ¿Por qué? Porque deben ser respetados por todas las personas y por el Estado. El Estado no puede transgredir tus derechos humanos. El Estado no puede transgredir ningún derecho. No te puede ir y quitarte la vida. No puede ir y quitarte la libertad. ¿Por qué no? Porque está transgrediendo tus derechos y son obligatorios respetarlos. Son continuos y obligatorios. ¿Por qué? Porque no terminan, nos acompañan durante toda la vida. Desde el momento que nacemos hasta que morimos, tenemos derechos humanos. Esas son las características esenciales de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se clasifican estos derechos humanos? Los derechos humanos, desde el momento de su aparición, han sido clasificados en primera generación, segunda generación y tercera generación. Los derechos de primera generación surgen de la Revolución Francesa y esos derechos son los que se conocen como los derechos civiles y políticos o derechos de la persona o derechos políticos. Estos derechos están relacionados principalmente con la persona humana como un ser individual. Por eso, si nos damos cuenta, los derechos que se mencionan dentro de esta primera generación son los derechos que se refieren a la individualidad, al ser humano como un ser único. Y esos derechos son únicos para cada uno. Yo tengo derecho a la vida, así como la otra persona tiene derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Como ser humano se respeta de manera individual. Entonces, el derecho de la persona es los derechos a la vida y a la integridad física. Este derecho a la vida tiene que respetarse por todos. Nadie puede quitarte la vida bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos dañar tu integridad física. Tenemos también derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales y nadie puede ser discriminado bajo ninguna circunstancia por color de piel, por origen, por lengua, por religión. Nadie te puede discriminar. Estaría infringiendo tus derechos, estaría infringiendo este derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales, varones, mujeres, niños, todos somos iguales. También tengo derecho a la libertad y a la seguridad personal. Ese es un derecho individual. Obviamente, nadie me puede quitar la libertad. Nadie me puede privar de la libertad. Ni el Estado. Nadie. Porque es un derecho fundamental. Y tampoco me pueden atentar contra mi integridad porque tengo esta seguridad. Tengo derecho a la seguridad, a sentirme seguro. La seguridad personal. También tengo derecho a la propiedad y a la herencia. Tengo derecho a tener propiedades. Tengo derecho a heredar. Y estos derechos van a ser regulados posteriormente. Lo vamos a ver en nuestro Código Civil. Son regulados.
todos los derechos que ya les he mencionado con anterioridad, el derecho a la vida, a la integridad física, a la igualdad ante la ley, a la libertad y la seguridad personal, a la propiedad privada y la herencia, están regulados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, estos derechos humanos nos sirven como base para la creación de los demás derechos que están establecidos ya de manera específica dentro de nuestra legislación, dentro de nuestro Código Civil, dentro de nuestro Código Penal, dentro de nuestra legislación peruana. También tengo derecho a la libertad de conciencia y otros derechos más que son derechos individuales. Tengo la libertad de conciencia, de pensar, de creer, de plantear mis ideas. Pero este derecho no tiene que transgredir a los derechos de la otra persona. Ojo, los derechos de una persona terminan cuando inicia el derecho de otra persona. ¿Qué quiere decir? Yo tengo derecho a la conciencia, a la libertad de conciencia, tengo derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a manifestar mi religión y todo lo que yo quiera, pero no puedo transgredir los derechos de otra persona, a la tranquilidad, a la libertad, a su libertad, a su vida. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propios derechos. Y cuando yo quiero hacer uso de mi derecho, no tengo que transgredir los derechos de otra persona. Luego están los derechos políticos, como por ejemplo elegir y ser elegido. Hace poco se ha dado una elección para elegir nuestro presidente de la República y nuestros congresistas. Todo ciudadano peruano puede postular. Tengo derecho a elegir y a ser elegido. Yo tengo mi derecho, por derecho puedo elegir. Voy a hacer uso de mi derecho a elegir, voy a sufragar cuando ya cumplo la mayoría de edad. Obviamente que para esto existen requisitos. Para poder elegir tengo que tener primero la mayoría de edad. Entonces tengo derecho a elegir, voy y sufrago y puedo votar por quien mejor me parezca. Y tengo derecho a ser elegido. Si yo quiero, si yo lo deseo, puedo postular a la presidencia de la República, puedo postular al Congreso, puedo postular al gobierno regional, puedo postular a alguna alcaldía, puedo hacerlo. Nadie me puede prohibir. Obviamente que tengo que cumplir los requisitos, que son requisitos básicos, que ya lo vamos a ver más adelante. Tengo derecho a formar partidos políticos. Yo puedo crear mi propio partido político, puedo militar algún partido político, puedo formar parte de un partido político ya existente, o yo puedo crear mi propio partido político. Lo puedo hacer. Nadie me puede prohibir, porque tengo la libertad de poder hacer eso. Es mi derecho. Entonces yo puedo hacer uso de ese derecho. Crear mi partido político. Obviamente que la regulación de la formación, la creación de un partido político está bajo el órgano correspondiente. Ya tiene que cumplir los requisitos, obviamente, que son requisitos mínimos básicos que tienen que cumplirse. Tengo derecho al asilo político y tengo derecho a la ciudadanía. Estos son los derechos de primera generación y que son los derechos políticos. Tengo estos derechos al asilo político y de la ciudadanía, a elegir y ser elegido, a formar partidos políticos. Esos son mis derechos. Ahora, pasemos a lo que corresponde a los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación surgen después, obviamente, de los derechos de primera generación. Pero esto no constituye que dejan de lado a los derechos de primera generación. Más bien se relacionan y complementan lo que ya se había establecido en la primera generación. Y a esto se le conoce o se le relaciona con los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos son reconocidos por los estados a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque estos surgen a raíz de una lucha constante para el reconocimiento de estos derechos, que recién se da a partir del siglo XX. Son un complemento de los derechos de primera generación, porque en los derechos de primera generación son los derechos individuales. Aquí básicamente son derechos colectivos, como por ejemplo los derechos económicos, el derecho al trabajo. Yo tengo derecho al trabajo, puedo trabajar, quiero trabajar y lo puedo hacer y nadie me puede prohibir. Obviamente que para ejercer mi derecho al trabajo tengo que estar capacitado para ello y si no, me puedo capacitar. Entonces, tengo derecho a trabajar. Y este trabajo también está seguido por el derecho a trabajar, pero 8 horas laborales. Mis 8 horas laborales.
pasando las 8 horas laborales, tengo derecho a que me paguen por el tiempo extra, por las horas extras que estoy trabajando. Me tienen que pagar. ¿Por qué? Porque el derecho nos dice que solamente trabajas 8 horas laborales, nada más. Si vas a trabajar más tiempo, entonces tienen que remunerarte adicionalmente al sueldo al cual estás ganando. Ahora, tengo derecho a remuneraciones justas y equitativas. Obviamente que te tienen que remunerar de manera justa y equitativa. Justa, un monto adecuado por el trabajo que realizas, y equitativo, ¿por qué? Porque tú realizas una labor y por lo tanto por la labor que estás realizando tienen que pagar, equivalente al trabajo. Tengo derecho a la huelga. Este derecho a la huelga tiene regulaciones en las cuales se tiene que establecer ciertos parámetros. Yo simplemente no voy a dejar de trabajar, no voy a hacer huelga porque me da la gana. No, para poder yo hacer uso de este derecho, se tiene que estar infringiendo otros derechos, como el derecho a las 8 horas laborales, que no me están pagando justamente, que no me dan mis vacaciones, o sea, todo eso se tiene que estar transgrediendo, y otros más que son derechos que forman parte de esta legislación laboral. Entonces, si no se están respetando esos derechos, tengo derecho a hacer uso de esto, de la huelga. Luego también está el derecho a la sindicación y negociación colectiva. Ojo, este derecho a la sindicación y negociación colectiva quiere decir que yo voy a tener un representante, voy a formar parte de un sindicato, y este representante va a negociar por todo el sindicato, por todo el grupo de personas, o sea, porque nos representa. Y esta negociación va a tener ciertos parámetros, y estos representantes tienen que ser los que representan a los trabajadores que están reclamando un derecho. Entonces tengo derecho a formar un sindicato y a negociar de esta manera, de manera colectiva. Esos son algunos derechos en base a los derechos económicos. Luego están los derechos sociales, que son los derechos a la seguridad social, derecho a la salud y derecho a las pensiones. Tengo derecho a la salud, tengo derecho a una pensión justa, una pensión que me permita vivir de manera adecuada, con las mínimas condiciones. A la seguridad social, a salud, a tener acceso a la salud. Luego están los derechos culturales, que son derecho a la educación. Tengo derecho a recibir educación, tengo derecho a la educación. Tengo también derecho a la gratuidad de la enseñanza, y tengo derecho a la cultura y a todas sus manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Derecho a la educación, tengo derecho a educarme, tengo derecho, y el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Y si no, yo puedo pagar una enseñanza particular privada. Tengo derecho a la gratuidad de la enseñanza, no tengo que pagar por ello. Pero existen ciertas regulaciones, obviamente, que se establecen bajo el criterio del Estado, que va a poner normas y reglas en base a la necesidad o la posibilidad de cada persona. Y derecho a la cultura y todas sus manifestaciones. Yo puedo manifestar mi cultura de manera libre. Nadie me puede prohibir. Tengo derecho a manifestar mi cultura. Estos son los derechos de segunda generación. Luego están los derechos de tercera generación, que son los llamados derechos de solidaridad. ¿Ya? Y estos derechos están comprendidos como los derechos colectivos, o sea, dentro de los derechos colectivos. Esos derechos surgen ya en nuestro tiempo, y donde se requiere la cooperación entre las naciones para mantener la paz y el equilibrio ecológico. Estos derechos de tercera generación son derechos actuales. Estos derechos que se mencionan como, por ejemplo, el derecho a la armonía y a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente y el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Estos derechos son básicamente un derecho en común, un derecho en conjunto. Por ejemplo, el derecho a la protección del medio ambiente. Existen organizaciones internacionales, organismos internacionales que se encargan de cuidar el medio ambiente. Existen normas internacionales que se encargan de ello. Armonía y paz también. Existen los pactos y tratados. Existen estos convenios. Existen el diálogo por el cual se ejecuta, por ejemplo, uno de los órganos que se encarga de esto es la ONU, por ejemplo.
cuidado del medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, puedo beneficiarme del patrimonio común de la humanidad. Estos son algunos de los derechos que se van a ir manifestando. Bueno, jóvenes, esto es un resumen de lo que son los derechos humanos. Básicamente están relacionados con ello. El derecho, primero, surge para la regulación de una conducta, para regular una conducta del ser humano, porque hay cosas que están permitidas hacer y cosas que no deben hacer, que no se debe hacer porque transgrede las normas, transgrede los derechos de otras personas. Para eso surge el derecho, para regular la conducta humana. Luego están los derechos humanos que surgen a raíz de como antecedentes tenemos a la independencia de los Estados Unidos, a la Revolución Francesa, luego a la creación de la ONU. Y los derechos se dividen en tres generaciones. La primera, que es los derechos individuales, la segunda, que son los derechos sociales, y la tercera generación, que son los derechos de solidaridad. Eso sería las tres generaciones. Entonces, jóvenes, eso sería todo concerniente a la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacérmela llegar, pueden hacerlo a través de los medios que ya se les ha indicado. Y posteriormente, si tienen alguna inquietud más acerca de otros puntos que no les han quedado claros, lo pueden hacer. Si desean, también pueden suscribirse al canal para recibir otras notificaciones y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Cuídense y tengan un buen día. Gracias por su atención.